La estructura subjetiva del condominio. Esto es, todos aquellos sujetos que de una u otra manera participan en las relaciones condominales. Lo primero que debemos decir es que la estructura subjetiva se sustenta en relaciones que son tanto internas como externas de los sujetos en el condominio y con el condominio, a lo interno y a lo externo. Estas relaciones evidentemente no pueden violentar el esquema general de manejo de la relación condominal, por ser un régimen especial y por tener una organización. El primer momento es a la constitución del condominio. ¿Cuáles son los sujetos que participan al constituirse el condominio? Debe existir al menos un sujeto, que puede ser una persona física o jurídica. Ese al menos un sujeto es el dueño de la propiedad común que se va a someter al régimen condominal. Digo al menos un sujeto porque la propiedad perfectamente podría estar en copropiedad con dos o más personas físicas, dos o más personas jurídicas o una combinación de personas físicas o jurídicas. Me refiero a esos sujetos iniciales que son los dueños y que someten la propiedad común al régimen especial de condominio. Tenemos una interrelación de sujetos una vez constituido el condominio. ¿Qué será al menos los siguientes? Entre condóminos, que son los titulares de las fincas filiales, y el administrador, que puede ser una persona física o una persona jurídica. Entonces, esa interrelación de sujetos puede ser condómino con condómino o puede ser el administrador con los condóminos y otros sujetos que también participan de la relación condominal. En cuanto a los condóminos, estas pueden ser personas físicas o personas jurídicas. Esto quiere decir entonces que el dueño de una finca filial puede ser una persona física o puede ser una sociedad o una persona jurídica. Y es importante también resaltar acá, aunque lo mencionaré más adelante, que existe la posibilidad dentro de esos condóminos de la copropiedad, o sea, de dos o más personas físicas o jurídicas siendo dueñas de una unidad privativa o finca filial. Estos condóminos tienen derechos y tienen obligaciones. Como número uno, formar parte de la asamblea de condóminos del condominio. La asamblea de condóminos, que es uno de los órganos rectores de la administración del condominio, está conformada precisamente por todos y cada uno de los propietarios. Por supuesto que tienen el derecho y el deber de ser propietarios de las unidades privativas y esto lo lleva al derecho de ser copropietario de los bienes comunes o áreas comunes del condominio. Establecer a su costa servicios para su uso exclusivo, siempre que no perjudiquen ni estorben a los demás. Eso quiere decir que tienen el derecho de utilizar servicios de terceros para uso exclusivo dentro de su unidad privativa o finca filial. Usar su propiedad de acuerdo con su destino conforme a la escritura constitutiva. Debemos recordar que cada una de las fincas filiales o unidades privativas tienen un destino dentro del condominio, pues es deber y derecho del condomino el usar su unidad privativa siempre y cuando no se aleje de ese destino que se tiene para ese bien específico. También tiene el derecho de segregar las fincas filiales siempre que las partes segregadas
cumplan con todos los requisitos dispuestos en la ley y el reglamento así lo autorice. En otras palabras, es más, me gustaría incluso ponerlo al revés. El reglamento de condominio puede establecer el derecho de los condóminos a segregar sus unidades privativas siempre y cuando así lo indique el reglamento interno o el reglamento de administración y además a la hora de segregarse no vaya en contra de la legislación vigente. También puede efectuar obras y reparaciones en el interior de su finca filial. Pero la norma claramente establece que está prohibida toda innovación o modificación que afecte la estructura, las paredes maestras u otros elementos esenciales del condominio. Nuevamente me lleva a mencionar algo que constantemente lo digo. La ley reguladora de la propiedad en condominio, si bien se pensó para una serie de destinaciones, en el contenido propio de la ley se refiere sobre todo a edificaciones. Sin embargo, esta norma que indica que se pueden hacer obras y reparaciones en el interior de su finca filial, también aplica para las fincas filiales primarias individualizadas, para los casos en que se trata de condominio de casas u otro tipo de condominios, siempre dentro del concepto del reglamento de condominio y administración. Por supuesto que tiene el deber de pagar las cuotas condominales y estar al día en su pago. Debo recordarles que la cuota condominal es una obligación propter rem, o sea, que es una obligación que se tiene por ser titular de la unidad privativa. Se da específicamente por ser titular de la unidad privativa. De ahí que sea una obligación del condómino, pero también de ahí que sea muy importante que cuando se adquiere una unidad privativa se tenga claro que se está al día en el pago de las cuotas por el vendedor para efectos de que esa obligación no pase al adquirente. Y por supuesto, tiene cualquier otra derecho o deber que tenga un propietario común para con su propiedad. O sea, por ejemplo, el pago de impuestos, el cuidado de la misma. El administrador es el otro gran sujeto en las interrelaciones condominales, que como se ha dicho puede ser una persona física o puede ser una persona jurídica y que se designa conforme al reglamento de condominio y administración. El administrador se designa inicialmente por el desarrollador, me refiero al propietario que somete la finca al régimen de propiedad en condominio, y también por la asamblea de condóminos en forma posterior cada vez que se tenga que hacer su nombramiento. La asamblea de condóminos además va a aprobar el salario o remuneración que se le vaya a pagar a este administrador. Y recalcar además que debe ser un apoderado general con respecto al condominio y los bienes comunes del condominio. O sea, que tiene una relación de mandato, el mandato conocido como poder general. Pero también existen otras posibles interrelaciones. Me refiero primero a los sujetos participantes en la relación con unidades privativas. En relación con la unidad privativa, hemos dicho que el sujeto primordial es el titular, es el propietario. Pero resulta ser que en relación con la unidad privativa podríamos tener figuras tales como la copropiedad, el usufructo, el arrendamiento, el depósito, el fideicomiso. Y por qué no mencionar una muy importante, y es la representación de las fincas filiales ante
la finca matriz cuando se tratan de filiales que a su vez son matrices. Veamos cada uno de estos casos. En el caso de la copropiedad, en el caso de que hayan dos o más dueños de una unidad privativa, los copropietarios deben elegir entre sí quién los represente en la asamblea de condóminos. Todos pueden participar, todos tienen derecho a participar en la asamblea de propietarios, pero solo uno va a tener derecho a votar en el nombre de esa finca filial. De manera que todos tienen voz, pero solo uno va a votar en representación de ellos. ¿Y quién define esa representación? Los mismos comuneros, o sea, los mismos copropietarios van a determinar quién es el que va a votar. También caben las figuras del usufructo, el uso y la habitación. Me refiero al usufructo separado del derecho de propiedad, al usufructo como un derecho real autónomo, pero también a los derechos personalísimos de uso y habitación. Los derechos del propietario como propietario son inherentes a este, o sea, todo aquello que la ley diga que le corresponde al propietario, solo lo podrá hacer el propietario. De manera que si un propietario da la finca filial en usufructo, en uso o habitación a otra persona, ese usufructuario o ese usuario o ese habituario no tendrán los derechos del propietario, porque estos solo corresponden a él. Pero podemos pensar en aplicar al usufructuario en forma analógica lo que se aplica en cuanto al arrendamiento, o sea, lo que se aplica al arrendatario. Entonces, ¿qué pasa con el arrendamiento? El artículo 25 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos en Costa Rica trata en su artículo 25 sobre el condominio. Este artículo fue escrito antes de que se promulgara la ley reguladora de la propiedad en condominio, pero se aplica actualmente en forma clara a esta nueva ley. Por eso es que el primer párrafo dice, el piso, el apartamento o el local de un inmueble en condominio puede ser arrendado. Vamos hoy a entender, las fincas filiales pueden ser arrendadas. Pero el arrendatario debe ejercer su derecho al uso, goce y disfrute de la cosa, o sea, va a ejercer su derecho de arrendamiento, pero con estricta sujeción a las facultades y a las obligaciones que se establecen actualmente en la ley reguladora de la propiedad en condominio. Y es importantísimo mencionar que debe acatar todos los acuerdos generales de la asamblea de propietarios que el arrendador le comunique al celebrarse el contrato. De aquí podemos extraer que en el caso de que se arriende una finca filial, es deber del propietario comunicar al arrendatario todos aquellos acuerdos de interés para este. Y por supuesto, también hacer de su conocimiento el reglamento de condominio y administración. En cuanto a los gastos correspondientes a la finca filial que es arrendada o cualquiera de sus accesorios, van a correr por cuenta del arrendatario y se asimilan al pago de la renta. O sea, que cualquier costo que se tiene le corresponde al arrendatario y se considera como parte integral de la renta. O sea, que si no paga, por ejemplo, la cuota condominal,
podrá ser eventualmente desahuciado por falta de pago de renta. Esto lo establece la norma, pero es importante decir que en muchas ocasiones se llegan a arreglos diferentes entre arrendante y arrendatario. Además, el arrendatario tiene derecho a participar con voz, pero sin voto, en las asambleas de propietarios del condominio. Participar en todas las asambleas de condominio, pero no a votar, porque el votar es algo que es inherente al propietario. Sin embargo, el propietario puede autorizar por escrito al arrendatario para que participe con voz en los asuntos directamente relacionados con el uso de la vivienda, el local, la finca filial que ocupa y los servicios que utiliza. No solo con voz, sino con voto. Pero a nivel práctico, he de manifestar que no es una simple autorización, sino que lo que se requiere es un poder especial otorgado por el propietario a ese arrendatario a efectos de que pueda votar. Y solo con poder especial se acepta en las asambleas. Poder especial que además debe ser, o usualmente se pide que vaya debidamente autenticado. Otra figura es el depósito. Los derechos del propietario son inherentes a este. Eso quiere decir, otra vez, que si el bien, si la unidad privativa está dada en depósito a un tercero, cuando la norma se refiere a los derechos del propietario, es solo el propietario, no al que tiene el depósito. El depositario no está considerado para efectos de representar al propietario en asambleas, de manera que solo lo puede hacer en el tanto y en el cuanto el propietario le otorgue un poder especial para que así sea. Entonces es importante que como abogados tengamos bien claro en qué figura estamos, si estamos representando a un propietario o a un depositario en un contrato. Porque así es preferible entonces de una vez otorgar ese poder especial o por el contrario, más bien, no hacerlo. El depositario no está considerado entonces como sujeto con derecho a asistir a la asamblea de condóminos, ni con voz y menos aún con voz y con voto. Entonces, repito, para que pueda asistir a la asamblea debe contar con un poder especial del propietario. El fideicomiso, otra figura donde hay sujetos que se interrelacionan dentro de un condominio. Muchas fincas filiales pertenecen a un fideicomiso o han sido sometidas a un fideicomiso. El fiduciario es el propietario. No importa que haya un fideicomitente y que haya un fideicomisario, el fiduciario es el propietario. En fideicomiso, sí, pero propietario al fin. Por lo que es el fiduciario el que tiene todos los derechos inherentes al propietario. ¿Por qué? Porque obviamente es el propietario. Entonces depende de la clase de fideicomiso, así el fideicomitente o fideicomisario pueden hacer o no uso de la finca filial y será el fiduciario el que determine los derechos de éste. La mayor cantidad de veces en que una unidad privativa o finca filial es sometido a un fideicomiso es a un fideicomiso de garantía. Esto es que alguien adquiere la unidad, adquiere la finca filial y lo adquiere con un crédito. Y en garantía de ese crédito se establece un fideicomiso de garantía. Cuando es así,
El fiduciario suele otorgarle todos los derechos, tanto de vivienda como de voz y voto en la asamblea, a ese fideicomisario que era en su momento el fideicomitente. O sea, a esa persona que adquirió la finca, la sometió al fideicomiso y que es el beneficiario final. De ahí que es muy importante tener claro que cuando hay una asamblea de condóminos y la propiedad está en fideicomiso, aun cuando ese fideicomitente raya fideicomisario que habita la casa o usa el local comercial o usa la bodega, se considera el dueño y actúa como dueño, legalmente no es el dueño. Y por tanto, para ir a la asamblea requiere en cada caso que se otorgue el poder correspondiente por parte del fiduciario. Y finalmente tenemos el tema de la representación de fincas filiales que son matrices. En Costa Rica existe la posibilidad que hayan fincas filiales que, habiendo sido aprobado en el reglamento, puedan en un momento convertirse en fincas matrices de otro condominio. En tesis de principio, la primera idea que se nos puede venir a la cabeza es que el representante de ese condominio es el administrador de ese pequeño condominio, o sea, de esa finca filial que es a su vez matriz. Pero lo que debemos decir es que el representante lo es en efecto ante terceros porque tiene un poder general y por tanto en tesis de principio puede representar a la finca filial que es matriz en una asamblea de condóminos de la finca matriz, de la finca principal. Y por supuesto puede representarlos ante terceros. Sin embargo, al mismo tiempo debemos decir que para efectos de ser representado en la asamblea de condóminos de la finca matriz principal, es, por un lado, conveniente que tenga un poder. Puede ser el poder general que tiene por ser administrador, si es que es el administrador el que lo representa, o un poder especial que se le haya otorgado precisamente para esa asamblea. Pero ante la asamblea de condóminos de la finca matriz principal, también podrá ir en representación de las fincas filiales, que son matrices a su vez, no el administrador de esa finca filial matriz, sino incluso otro condómino o hasta un tercero, en cuyos casos se requerirá, por supuesto, de un poder especial. No omito aquí manifestar que cuando se requieren de votaciones de una mayoría calificada o de unanimidad, tema que vemos en otra clase, debe ese representante ante la asamblea de condóminos de la finca matriz principal, llámese administrador, condómino o tercero, demostrar que esa misma votación se ha hecho dentro del condominio, que es finca filial, que a su vez es matriz, obteniendo las mismas mayorías, llámese mayoría calificada o totalidad, de los subcondóminos, para poder entonces votar en esa misma forma en el condominio finca matriz principal. Estos son criterios registrales reiterados que se han dado. Otras posibles interrelaciones son aquellos sujetos participantes en relación con el condominio en general. Nos referimos a empleados, al arrendamiento en zonas comunes, a proveedores de servicios. La gran mayoría de los condominios tienen empleados. Esos empleados podrían ser empleados directos del condominio o podrían ser empleados
del administrador para efectos de la prestación de servicios al condominio. También existe la posibilidad de proveedores de servicios. Entonces, podríamos dar un ejemplo. Empleados directos, jardineros. Proveedores de servicios, por ejemplo, una empresa de seguridad. En cualquiera de estos dos casos, esas personas que dan servicios al condominio deben apegarse estrictamente a lo indicado por el administrador y a las reglas de juego, o sea, al reglamento o reglamentos del condominio cuando están dentro de estos. Y también existe la posibilidad de arrendamiento en zonas comunes. No solo el arrendamiento que se da a las unidades privativas, pero que la asamblea de condóminos autorice el arrendar ciertas zonas comunes. En este caso también existe una interrelación de los sujetos arrendatarios con el condominio y los condóminos. De manera que tendrán también derecho a asistir a las asambleas con voz, pero sin voto, y deberán comportarse de acuerdo con lo que establece la ley, el reglamento y el reglamento interno de condominio y administración.